Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Comenzamos entonces hoy con nuestra última clase de eclesiología bíblica. Hoy vamos a finalizar este curso que estuvimos viendo durante varios meses y que ha sido de bendición para todos nosotros. Entonces, continuamos hoy con nuestra clase y hoy la vamos a finalizar. Los invito a todos a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar ante el Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que nos das, en que nos permites estar aquí, delante de ti, Señor, por los méritos perfectos, por esa obra perfecta de Cristo en nuestro favor. Venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra gran debilidad, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo, Señor, que si no fuera por tu gracia, no sería nada de nosotros. Pero por tu amor, por tu misericordia, en Cristo Jesús, Señor, aquí estamos, tus hijos, Señor, santos por la obra de Cristo. Y Dios mío, queremos pedirte que nos des abundante gracia para vivir en tu voluntad. Gracias, Señor, para discernir, Señor, en este mundo lleno de maldad. Gracia para vivir santamente. Gracia para mortificar nuestro pecado. Gracia para negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz, Señor, y seguirte. En esta mañana queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos darte alabanza, Señor, y honor. Y por medio de la predicación, Señor, te pedimos que nos bendigas, que sea tu Santo Espíritu guiando al Maestro, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos dirija en todo lo que esta mañana hagamos a cada hermano que escucha, permítele por tu gracia, para tu gloria, Señor, entender tu palabra, que entre a su corazón y que cumpla el propósito para el cual la envías. Dios mío, que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta claramente, que pueda ser expuesta de forma sencilla, que el niño que está escuchando, hasta el más anciano, pueda entenderla, Señor, y que todos podamos ser transformados, renovados, nuestro entendimiento por tu palabra, y que nuestras vidas den fruto, Señor, para que tu santo nombre sea más glorificado. Nos encomendamos a ti esta mañana, ponemos en tus manos, Señor, este día. Dirígenos, Señor, y que tú seas engrandecido entre nosotros. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Mis amados hermanos, continuamos entonces, como les decía, eh, con nuestra clase de eclesiología bíblica. Y como estuvimos hablando hace 8 días, continuaremos entonces con las doctrinas más preeminentes, más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Estamos yendo eh, por todo el Nuevo Testamento viendo qué doctrinas nos habla nuestro Señor Jesucristo, nos tiene nuestro Dios para nosotros como iglesia, y es lo que queremos seguir haciendo el día de hoy. Hace 8 días terminamos hablando de esta labor de la iglesia, y lo último que dijimos fue que la iglesia tiene esta fuerte labor de romper las barreras étnicas, llevando la predicación del evangelio. Así que quiero seguir en Hechos, viendo más características, más doctrinas de una iglesia bíblica, de una iglesia sana. Y para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos predicaban solo a los judíos la palabra del Señor, porque Cristo mandó a que el evangelio primero debía ser predicado a los judíos y luego a los gentiles. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía también hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó la noticia de que la palabra del Señor estaba siendo anunciada en otro lugar. ¿Qué hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Lo que vemos aquí, además de la predicación del Evangelio y además de el amor que tenía Bernabé por la iglesia, es el cristianismo como una identidad, el cristianismo como identidad de la iglesia. Bernabé y la iglesia de Jerusalén escuchan la noticia de que se está predicando el evangelio en otras partes, de que hay otras personas de otra etnia, de otra cultura, que tienen su misma identidad, que son cristianos, hijos de Dios. El cristianismo es una identidad. Esta es la primera doctrina en la que quiero detenerme hoy. Pero hay otra doctrina que ya la estuvimos viendo y que ahora vemos desarrollada en este mismo libro de Hechos, que es muy rico en doctrina, porque nos cuenta este libro de Hechos el desarrollo de la iglesia primitiva. Nos habla de las doctrinas principales que la iglesia hizo, la labor principal que cumplió, las luchas y los problemas que tuvo la iglesia y cómo los resolvieron para hacer que el evangelio, que la palabra del Señor fuera predicada y se hiciera con eficacia. Así que vamos a Hechos capítulo 13. Dice Hechos capítulo 13, leamos el versículo 1, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger. Este Niger es una palabra griega para negro, literalmente Niger es negro. Simón que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia no solamente había recibido el poder del Espíritu Santo, no solamente estaba predicando el Evangelio entre ellos mismos y en sus comunidades, sino que ahora, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a nuevos predicadores, a Saulo y a Bernabé, que el Espíritu Santo mismo los apartó y los despidieron. Abro un paréntesis aquí, hermanos, para eh, hablar de este texto y quiero que nos detengamos en este paréntesis que quiero hacer en lo que dice este texto. Dijo el Espíritu Santo. Algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no pueden explicar estos textos. El Espíritu Santo dijo. Una persona habla, una fuerza no puede hablar, no puede cumplir un rol personal, no puede ser una acción, porque una fuerza es algo que no es una persona, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona, no puede ser personal, pero aquí está hablando. ¿Y qué es lo que dice? Apartadme a Bernabé y a Saulo, la tercera persona de la Trinidad hablando. Así que este texto, apúntenlo por ahí si tienen amigos, testigos de Jehová, y con mucha sabiduría, hermano, en tratar de enseñarles cómo la Biblia nos muestra tan claramente de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, cierro paréntesis, continuemos, amados hermanos. Entonces el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Este mismo Espíritu Santo, Dios mismo, no había solo infundido el poder para predicar, no había solo guiado a los cristianos a predicar en sus comunidades, sino que ahora ellos estaban cumpliendo su labor y estaban enviando, y enviando después de haber ayunado y orado, es decir, después de haber guiado la ayuda, después de haber buscado la guía de Dios en lo que estaban haciendo.
Ellos no querían hacerlo por su propia voluntad, ellos estaban buscando la dirección divina para hacer esto y les impusieron las manos y los enviaron a predicar el Evangelio. Y es por eso que ellos, enviados por el Espíritu Santo, viajan y empiezan a llevar el Evangelio a otros lugares. Así que nosotros como iglesia no solamente estamos para, no solo tenemos el poder del Espíritu Santo y no solamente tenemos que predicarlo en nuestras comunidades, sino que como ya hemos hablado, tenemos que orar que Dios nos dé hombres capacitados que también puedan llevar el Evangelio. En este mismo libro de Hechos encontramos una de las doctrinas más importantes para la iglesia cuando hablamos de la unidad que debe haber entre ellas. Y en esta doctrina quiero detenerme un poco más, porque es la doctrina de la conciencia, la libertad de conciencia de la iglesia. Esta doctrina no la hemos tocado mucho anteriormente, pero en esta clase quiero hacer un poco de énfasis porque es muy importante para nosotros como iglesia entender que somos libres en Cristo, como Él lo dijo. Creeréis, oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vamos a leer Hechos capítulo 15, donde vemos un, una discusión en cuanto a un asunto de conciencia. Vamos a leerlo y vamos a detenernos un poco en esta doctrina. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren bien lo que estaban diciendo. Si no os circuncida, el requisito para ser salvos es que conforme al rito de Moisés se circunciden. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Este, amados hermanos, se conoce como el primer concilio de la iglesia. En la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén es el primero donde se debatió este asunto acerca de la circuncisión. A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. A ellos también y se les hizo subir a Pablo y Bernabé a hablar con esos apóstoles y ancianos para debatir este asunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, perdón hermanos, dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren, hermanos, que los fariseos habían sido convertidos, habían creído, ya estaban dentro de los escogidos, dentro de los contados, ya habían creído, pero por eso no dejaban todavía de tener esos rastros de sus antiguas creencias que por los méritos podrían ser salvos, que por las obras podrían ser salvos. Y decían, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello, guardando la ley de Moisés para ser salvos. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo la cerviz de los discípulos, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban con grandes
que contaban con grandes señales y maravillas, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mis amados hermanos, lo que podemos ver en ese texto es uno de los problemas que lamentablemente ha perseguido a la iglesia durante muchos siglos, diría yo, toda la historia de la iglesia. El legalismo desde ese día ha atacado la iglesia hasta hoy. Y quiero terminar de leer para explicarles un poco mejor ese texto. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Mis amados hermanos, este asunto, el asunto del legalismo, que en otras palabras es buscar el favor de Dios con méritos propios, con acciones propias, como les decía, es un mal que ha afectado toda la iglesia y que hoy en día sigue siendo muy peligroso para nosotros. Porque aún, hermanos, conocer la doctrina correcta, aún ser en una iglesia sana, no nos libra del legalismo. Porque el hecho mismo de conocer la doctrina correcta y el hecho mismo de estar en una iglesia de sana doctrina nos puede llevar al legalismo, nos puede llevar a decir, es que yo sé más que los demás, es que yo conozco más, es que yo conozco de la soberanía de Dios, yo conozco las 5 solas, yo conozco las doctrinas de la gracia, yo conozco la teología del pacto y por lo tanto yo tengo más méritos que otros cristianos. O yo tengo la razón por sobre todos. O yo merezco más de Dios por lo que soy, por lo que sé de Él. Y no es así, mis amados hermanos. El problema que estamos viendo aquí es que por lo que ya traían de su antigua creencia estos judíos, fariseos que se habían convertido al cristianismo, ellos creían que tenían que seguir cumpliendo la ley, creían que tenían que seguir obedeciendo a estos rudimentos de la antigua ley. Pero como bien el apóstol Pablo explica, amados hermanos, no es por obras, sino por la gracia del Señor por la cual somos salvos. No es por obras, sino por la gracia del Señor por la cual podemos ir ante Dios sin mancha. Nosotros no podemos cumplir. Él mismo lo dice. Ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido cumplir, no hemos podido hacer esto. ¿Cómo entonces vamos a ponerle este yugo a ellos que ni siquiera son de nuestra etnia, que no conocen nuestros ritos, que no conocen todo el sistema de leyes que Dios nos dio en el Antiguo Testamento y que de hecho por los judíos fariseos se había hecho mucho más pesado? Hoy en día, ¿cómo se traduce eso? Amados hermanos, en el asunto de la vestimenta. Si una mujer usa falda o usa pantalón, la Biblia es clara, debemos usar nuestra forma de vestir, de nuestra ropa, debemos usarla, amados hermanos, con pudor y con modestia. Ese es el mandato bíblico. La Biblia no dice si debemos usar jeans, si deben ser azules, si debemos usar faldas, no dice si, qué tal, hermanos, la Biblia nos dice es que debemos tener pudor y modestia a la hora de hacerlo. Ahora, si hay un problema de conciencia en algún hermano o alguna hermana, y por ejemplo alguna hermana quiere vestirse solo con faldas, está bien. No hay ningún problema, es su conciencia. Si para ella está mal usar un pantalón, amados hermanos, aún si para otros hermanos el usar un pantalón es algo normal, a ella le es pecado porque en su conciencia lo cree así. Y actuar contra la conciencia, dice la Biblia, es pecaminoso, es pecado.
Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? El hermano que tiene en su conciencia algún asunto en el cual la Biblia nos da esa libertad de conciencia, entonces este hermano debe hacer lo que su conciencia le dicta, porque si no le es pecado. Lo que no debe hacer es juzgar al que hace algo diferente y decir que está pecando por hacer lo que su conciencia, lo que a su parecer no está bien. Hermanos, en cuanto a esto, hay libertad de conciencia. En un asunto como el que vemos en este texto, no, mis hermanos, porque, o mejor dicho, no es que no haya libertad de conciencia, es que lo que está intentando hacer este fariseo era atar las conciencias de los demás. Estaba haciendo lo que, por ejemplo, sería hoy si para una mujer, una hermana, es pecado usar un pantalón y que ella comenzara a decir, todas las que se ponen pantalones no pueden entrar al cielo, están pecando porque tienen que hacer esto. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Por gracia somos salvos. No hay requisitos de obra para entrar al cielo. No hay que cumplir una lista de cosas. No, solo creer en el Señor Jesucristo es la gracia del Señor, es el regalo inmerecido para pecadores como nosotros, en la salvación. Nada más, nada más, solamente eso. Así que cuando venimos a la iglesia, amados hermanos, en este tipo de asuntos debemos tener mucho cuidado. Los fuertes de conciencia deben soportar a los débiles. Los débiles deben, hermanos, debemos cuidar a los que son débiles por su conciencia, porque le es pecado actuar de esa forma. Y no solo en el asunto del vestido, hay muchos otros asuntos, hermanos, en cuanto a la libertad de conciencia, por ejemplo, en la Navidad, de poner luces o no, en fin, mis amados hermanos, en cuanto al licor, en cuanto a muchas cosas dentro de la iglesia, debemos tener mucho, mucho cuidado, porque la verdad nos ha hecho libres, amados hermanos, pero eso no significa que en nuestra conciencia no pueda haber algún asunto u otro que nos parezca que no está bien, que no es agradable al Señor. Y por agradar al Señor debemos hacer lo que nuestra conciencia nos dice, para lo que nuestra conciencia nos permite hacer en la libertad que hay en nuestra conciencia, porque si no es pecado para nosotros. Y mientras estudiamos y mientras crecemos en el amor del Señor, hermanos, vamos a ir aprendiendo más. Por ejemplo, mi caso personal. Yo cuando recién me convertí, que estaba, o mejor dicho, cuando recién me convirtieron, porque fue Dios quien me salvó. Hermanos, yo decía, usar un jean es pecado. Yo llegué a ese legalismo tan extremo. Y yo solo usaba pantalones de tela. Imagínense en eso. Ir a mi conciencia y en el tiempo que empecé a estudiar y empecé a crecer y empecé a ver, a estudiar la Biblia y a ver que era la gracia del Señor, empecé a disfrutar más de mi libertad, a disfrutar más de lo que Dios nos ha regalado en Cristo. Pero hermanos, es con el tiempo y es con la paciencia con nuestros hermanos con la que debemos nosotros luchar siempre, porque es la edificación de la iglesia, la edificación del reino de Dios, nuestro propósito, porque por medio de eso es como glorificamos al Señor. Así que los débiles deben seguir creciendo y los fuertes ayudarlos y soportarlos y tenerles paciencia y enseñarles y entre todos crecer en la gracia del Señor, teniendo siempre cuidado de este peligro que es muy latente dentro de la iglesia y que por medio del estudio de la palabra del Señor, que por medio de la instrucción, todos vamos a ir creciendo y la iglesia va a ser más conforme, va a ser hecha más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de ver entonces la libertad de conciencia, no la vimos con mucha profundidad, pero en términos básicos a eso nos referimos con libertad de conciencia. Pero hay otro asunto acerca de la unidad, amados hermanos, que de hecho ya hemos hablado mucho de la unidad, pero hay un asunto que es diferencias de la iglesia dentro de la unidad. Y quiero que veamos este ejemplo en este mismo capítulo de Hechos, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Hechos, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé,
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía, tenía una diferencia con Bernabé, y no quería llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hermanos, porque seamos de un mismo espíritu, porque seamos de una misma fe y porque tengamos un mismo Dios, y porque busquemos tener todas las cosas en común, no siempre vamos a tener exactamente todas las preferencias, no siempre vamos a querer todos lo mismo. Aquí vemos una discusión y un desacuerdo que al parecer no fue pequeño entre dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, ambos usados grandemente para llevar la palabra del Señor, ambos usados por el Espíritu Santo para la predicación del Evangelio, ambos usados por Dios para la edificación de las iglesias, para el fortalecimiento del pueblo del Señor. Pero los vemos aquí en un desacuerdo. Hermanos, ¿qué es lo importante cuando hay un desacuerdo en la iglesia? Que el nombre de Dios siga siendo glorificado siempre. Recordemos que la gloria de Dios es nuestro objetivo de existir. Y cuando leemos este texto, hermanos, vemos que se separaron uno del otro. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra del Señor. No se odiaban, no estaban uno en contra del otro, tenían simplemente una diferencia. Y como hermanos en Cristo, buscaron un acuerdo que simplemente fue separarse el uno del otro y seguir cada uno, porque cada uno tenía una opinión diferente. Cada uno tenía una preferencia. ¿Qué hicieron? Dios debe ser glorificado, nosotros tenemos que seguir unidos, hagámoslo cada uno en un lugar diferente, pero sigamos predicando el Evangelio, pero sigamos glorificando a Dios, pero sigamos edificando las iglesias. Y leemos en el texto que encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, salió y pasó por Siria y Cilicia. Amados hermanos, siguieron predicando el Evangelio, siguieron glorificando a Dios. La diferencia que tuvieron ellos no fue para dividir la iglesia. La diferencia que tuvieron ellos no fue para crear odio entre ellos o para crear disensión entre los hermanos que los estaban viendo. No, amados hermanos. La diferencia que ellos tuvieron sirvió para que el Evangelio siguiera siendo predicado. Toda diferencia que haya en la iglesia en el día de hoy, toda diferencia que tengamos con otro hermano, siempre la solución que busquemos debe seguir glorificando a Dios. La solución que encontremos debe seguir engrandeciendo el reino de Dios, expandiendo las iglesias, debe seguir edificando a nuestros hermanos de la iglesia local, debe seguir edificando a nosotros mismos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo. Es para la expansión del reino de Dios, es para la gloria del Señor que hay diferencias también en la iglesia y es Dios quien las permite, amados hermanos. Así que debemos aprender sabiamente a luchar con nuestras diferencias, a aceptar con paciencia y con amor a nuestros hermanos y a buscar la mejor solución en pro de la gloria del Señor. Ahora quiero que leamos Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos ahora a ver Primera de Corintios y detengámonos un poco en estas doctrinas para la iglesia que vemos aquí. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto.
Características de la iglesia, amados hermanos. ¿Ellos quiénes son? La iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. En esa salutación encontramos al menos tres características de la iglesia. En un principio las estuvimos estudiando, pero repasémoslas nuevamente. Vemos tres características. La primera, santos, santificados en Cristo. Sabemos bien y hemos repetido esto muchas veces, que los hijos de Dios, que los que han sido salvos, ya ahora no es que son perfectos por ser salvos, sino que son santificados, son purificados, son hechos cada vez más a la imagen de Dios. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Por ellos estar unidos a Cristo, la vid verdadera, por ser sus ramas, siguen obteniendo esta vida, esos nutrientes que Cristo, la vid verdadera, les da. Y ahora dan fruto. Estos mismos santos son llamados a esto, a la santidad, llamados a estar separados del mundo. Pero no solo esto, sino que ellos también invocan el nombre del Señor en todo el mundo. Invocan el nombre del Señor. La iglesia del Señor es santificada en Cristo, son llamados a ser santos e invocan el Señor donde quiera que se encuentren. Quiero avanzar porque hay otras doctrinas en las que quiero detenerme un poco más. No quiero que tomemos mucho tiempo para que podamos estudiarlas mejor. Otra de las doctrinas que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, y en la cual no quiero detenerme porque la vimos y dedicamos una sola clase para esto, es el principio regulador de la adoración. Si recordamos bien, estuvimos viendo que la adoración en la iglesia no se determina por lo que a mí me gusta, por la música que yo prefiero, por lo que más me emociona a mí, sino que es la palabra del Señor, lo que Dios dice, lo que Dios desea, lo que su voluntad revelada nos enseña lo que debemos hacer. Por eso es que está mal que, por ejemplo, las iglesias de hoy determinen la liturgia de las iglesias con las preferencias musicales, con las preferencias de predicación de muchos. Y en la música lo que hay es emociones y se hace el culto para que las personas sientan y disfruten, no para la gloria del Señor. Y la predicación se hace, es basada en el poder del hombre, en que tú sí puedes, en que tú eres un campeón y no la gloria del Señor. A fin de cuentas es un culto al hombre mismo, a las personas mismas y no al Señor, porque se está buscando es agradar a los hombres, pero el principio regulador de la adoración que vemos en Corintios, hermanos, es que la adoración, la liturgia, el culto debe ser centrado en la gloria del Señor y cada una de las cosas que se hagan deben estar dirigidas y deben estar mandadas por el Señor en su santa palabra. No quiero detenerme mucho. Si alguno tiene una duda, el video de esta clase está en nuestra serie de YouTube de eclesiología que estamos terminando hoy. Otra de las doctrinas es el sostenimiento de las iglesias y las ayudas a los más necesitados, es decir, las ofrendas. Leamos Primera de Corintios, capítulo 16. Leamos el versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Leamos también Filipenses 4,
Leamos del versículo 14 en adelante. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Y finalmente, quiero leer 2 Corintios 11. Leamos versículo 8 en adelante. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Amados hermanos, la iglesia, como ya hemos hablado también, debe dar para el sostenimiento de los que predican el Evangelio. Aquí vemos a los apóstoles hablando de cuánto estuvieron predicando, de la labor que estuvieron ejerciendo, mientras la iglesia lo sostenía. En el caso de Pedro, por ejemplo, hizo su labor, sus carpas para no ser gravoso. Siempre querían llevar el evangelio, siempre querían predicar la palabra del Señor. Y no quiero hacer mucho énfasis porque ya lo hemos visto. El punto aquí, hermanos, es con todos los recursos que Dios nos da, buscar extender, buscar expandir el reino del Señor. Amados hermanos, a lo largo de estos meses estuvimos viendo todas estas doctrinas acerca de la iglesia, estuvimos viendo sobre el gobierno, estuvimos hablando también sobre las marcas de una iglesia, sobre la predicación de una iglesia bíblica que debe ser expositiva, sobre los sacramentos que deben estar en la iglesia. Estuvimos hablando también, amados hermanos, sobre las características esenciales de una iglesia, mm, la relación del conocimiento de Dios con la iglesia. Y hoy terminamos este curso con eh, las doctrinas que en el Nuevo Testamento podemos ver en la iglesia y no se nos puede olvidar, hermanos, de lo que somos. Somos una iglesia y debemos buscar crecer como iglesia, debemos buscar constituir ancianos, debemos buscar plantar otras iglesias, debemos orar por enviar hombres a otros lugares, debemos orar, hermanos, para que nuestros niños, hermanos, sean educados bajo el temor del Señor. Debemos luchar para crecer, hermanos, entre nosotros en esa unión y comunión como iglesia. Debemos velar, hermanos, porque el Evangelio sano, puro, se siga predicando en nuestro púlpito, en nuestra iglesia. Debemos orar por cada hermano de la iglesia, también hermanos por los que están enseñando la palabra del Señor, que seguimos siendo hombres débiles, hermanos, que también necesitamos la gracia del Señor. Debemos buscar proteger, guardar a los débiles y ayudarlos a crecer en el conocimiento del Señor. Hermanos, debemos ser una iglesia, la novia de Cristo. Debemos cumplir nuestro deber, cumplir nuestra labor y mostrar la gloria del Señor al mundo. Recuerden que somos la iglesia del Señor, la sal en este mundo, la luz en medio de las tinieblas. Así que tenemos la obligación, el deber de cumplir nuestra labor y velar, hermanos, porque nuestro Señor, nuestro novio, viene pronto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas semanas, estos meses que nos has permitido estudiar esta doctrina de eclesiología, de la doctrina de la iglesia y te queremos pedir que nos ayudes a vivir, Señor, como lo que nos has hecho, como tu novia, como tu iglesia, como tu pueblo. Danos gracias, Señor, para llevar el Evangelio. Danos gracias, Señor, para guardar a nuestros hermanos. Danos gracia para orar por, por los otros, por los débiles. Danos gracia para edificar a los demás. Danos gracia para ser fuertes en la unidad. Danos gracias, Señor, para ser una iglesia bíblica. Ayúdanos y que seamos hechos a ti, Señor, a tu imagen cada vez
más ayúdanos a crecer en tu conocimiento, Señor. Muchas gracias te damos por enseñarnos, Señor, todo esto, por mostrarte a nosotros y por enseñarnos más de cómo debemos agradarte siendo una iglesia que viva para tu gloria. Danos sabiduría, Señor, para actuar como tu iglesia, eligiendo ancianos, eligiendo diáconos, Dios mío, formando, eh, Dios mío, tu cuerpo, tu iglesia para la edificación de tu reino. En Cristo Jesús te pedimos todo esto con acción de gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.